Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del Internet, donde las exclusivas vuelan, los rumores se confirman y los corazones de nuestros famosos palpitan al ritmo de nuestros chismecitos. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para desmenuzar una nueva bomba que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy, como bien lo indica ese título que los tiene en ascuas, nos vamos de cabeza a explorar el universo sentimental de un hombre que es sinónimo de talento, carisma y suspiros. Hablamos, por supuesto, del inigualable Engin Akyurek. Sí, el mismísimo galán que nos robó el aliento en Kara para Aşk, el actorazo que nos conmovió hasta las lágrimas en Olene Kadar, el artista que con su sola mirada incendia la pantalla. Pero hoy, mis queridos chismosos profesionales, no vamos a hablar de sus dotes actorales. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más pantanoso, mucho más intrigante, mucho más romántico. Prepárense porque vamos a diseccionar el posible, el rumoreado, el ¡ay, Dios mío, me da algo! Nuevo amor estaría revoloteando alrededor del corazón de este hombre que parece esculpido por los dioses. Abróchense los cinturones porque este chisme tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela turca más adictiva del año. Pero antes de que me lance al vacío y les revele todo lo que he descubierto, quiero recordarles que este canal, su canal, late gracias a su apoyo incondicional. Así que si son recién llegados a esta gran familia, no se olviden de suscribirse y activar esa campanita mágica. De esta manera, YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo repleto de noticias jugosas, chismecitos candentes y exclusivas que les dejarán con la boca abierta. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, que la carne está en el asador y lista para ser devorada. Engin Akyurek. ¡Ay, Engin! Un nombre que evoca pasión, misterio y una elegancia innata. Un actor que con su sola presencia llena la pantalla de magnetismo. Un intérprete que nos ha hecho suspirar con sus romances, llorar con sus tragedias, reír con sus ocurrencias y hasta enojar con sus villanos. Pero, ¿quién es Engin fuera de los reflectores? ¿Cómo es su vida amorosa, ese territorio que siempre ha mantenido bajo 7 llaves? Pues bien, mis ávidos espectadores, durante años, la vida sentimental de este hombre ha sido un enigma casi impenetrable, un secreto celosamente guardado. Lo hemos visto vinculado a varias actrices, por supuesto compañeras de trabajo con las que la química en pantalla era explosiva, incandescente e indiscutible. Pero hasta el día de hoy, ninguna de esas relaciones se ha confirmado oficialmente. Engin es un maestro del hermetismo, un Houdini de los noviazgos. Pero, aquí viene lo bueno. Aquí es donde la trama se complica y la historia se pone realmente sabrosa. En las últimas semanas, los rumores han empezado a crecer como la mala hierba, extendiéndose por todos los rincones de la prensa rosa y las redes sociales. Y es que varias fuentes, desde revistas especializadas en el corazón de los famosos hasta paparazzi incansables que parecen tener radares para detectar el amor, aseguran que Engin Akyurek estaría. Redoble de tambores, por favor. Enamorado. Sí, señoras y señores, enamorado. Con mayúsculas, negritas y 3 signos de exclamación para que no quepa duda de la magnitud de la noticia. La pregunta del millón, la interrogante que nos quita el sueño y nos mantiene pegados a la pantalla, es ¿de quién? ¿Quién es la afortunada que ha logrado conquistar el corazón de este esquivo galán? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la identidad de la persona que ha logrado derretir el hielo del corazón de Engin es un secreto bien guardado, un tesoro custodiado por un ejército de guardaespaldas y un pacto de silencio impenetrable. Pero lo que sí se dice, y esto ya está tomando fuerza, resonando con la potencia de un trueno en la noche, es que se trata de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Una persona normal, como tú o como yo, alguien que no está acostumbrado a los flashes y la alfombra roja. ¿Se lo imaginan? Engin Akyurek, el galán de galanes, el hombre que despierta pasiones en todo el mundo, de enamorado de alguien que no sabe lo que es firmar autógrafos ni sonreír para las cámaras. Esto es material de novela, señores. De esas novelas que nos enganchan desde el primer capítulo y nos hacen desvelarnos hasta el final. Ahora, ¿por qué decimos que este amor es imposible de superar? No es que la relación esté destinada al fracaso, Dios nos libre. Todo lo contrario. Lo que queremos decir es que si estos rumores son ciertos, si la realidad supera a la ficción y Engin realmente ha encontrado el amor en alguien que no busca la fama ni el reconocimiento público.
Entonces habría encontrado algo mucho más valioso que la adulación de las masas y la atención mediática, un amor genuino, un amor real, un amor sin artificios, sin poses ni estrategias de marketing. Y eso, mis queridos amigos, es un tesoro que muchas veces resulta difícil, casi imposible, de encontrar en el vertiginoso y superficial mundo de la farándula. Piensen por un momento en la presión constante de los medios, en la mirada crítica del público, en la dificultad para mantener la privacidad, en la invasión constante a la intimidad. Todo eso puede poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Especialmente si uno de los involucrados no está acostumbrado a ese estilo de vida, a esa montaña rusa de emociones y controversias. Pero, ojo, no todos son obstáculos y dificultades en esta historia. El hecho de que la persona en cuestión no sea famosa podría ser precisamente la clave para que este romance florezca y se convierta en algo duradero y significativo. Podría ser la oportunidad perfecta para que Engin viva un amor tranquilo, un amor alejado de los escándalos, las polémicas y los dimes y diretes que suelen ser el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Un amor basado en la conexión real, en la complicidad, en el apoyo mutuo, en la risa compartida y en la construcción de un proyecto de vida en común. Además, seamos honestos, a Engin nunca le ha gustado ser el centro de atención fuera de su trabajo. Siempre ha mantenido un perfil bajo, alejado de las polémicas, los excesos y las fiestas desenfrenadas. Prefiere la tranquilidad de su hogar, la compañía de sus amigos cercanos y la lectura de un buen libro. Quizás esta persona ajena al mundo del espectáculo le ofrece la estabilidad, la normalidad y la sencillez que tanto anhela, un refugio seguro donde puede ser él mismo, sin máscaras ni poses. Claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor infundado, un invento de la prensa rosa para vender revistas y generar clics en Internet. Ya sabemos cómo son los medios. A veces la realidad es mucho menos interesante que la ficción. Pero, ¿no les parece curioso que la noticia haya resonado con tanta fuerza? ¿No sienten que hay algo de verdad en todo esto? ¿No perciben una chispa de autenticidad en medio de tanta especulación? Y es que, pensándolo bien, Engin Akyurek se merece ser feliz. Se merece encontrar un amor verdadero, un amor que lo valore por quien es, por su esencia, por su talento, por su sensibilidad, y no por su fama, su dinero o su atractivo físico. Se merece una relación que lo llene de alegría, que lo inspire a ser mejor persona y que le permita seguir creciendo como artista. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría esta relación, si es que se confirma, en la carrera de Engin? ¿Lo alejaría de los sets de grabación? ¿Lo motivaría a explorar nuevos horizontes creativos? ¿Influiría en sus decisiones profesionales? ¿Veríamos a Engin protagonizando comedias románticas en lugar de dramas intensos? Son muchas preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos asegurar con la certeza de quien ha seguido de cerca la trayectoria de este talentoso actor, es que si Engin está realmente enamorado, eso se reflejará en su trabajo. Un actor que ama, que se siente pleno, realizado y feliz, transmite esa energía en cada personaje que interpreta, en cada escena que filma, en cada mirada que lanza a la cámara. Y eso sin duda beneficiaría a sus fans, lo verían brillar con una luz aún más intensa, y a la industria del entretenimiento en general, que contaría con un actor aún más comprometido y apasionado. Por supuesto, como buenos chismosos profesionales, hemos estado investigando a fondo para tratar de descubrir la identidad de esta misteriosa persona. Hemos hablado con fuentes cercanas al actor, hemos revisado sus redes sociales en busca de pistas, hemos incluso intentado descifrar sus mensajes encriptados e hemos incluso pensado en contratar a un detective privado. Bueno, no, eso último es broma. Pero sí hemos hecho todo lo posible, dentro de los límites de la legalidad y la ética periodística, por desentrañar este enigma amoroso. Y aunque aún no podemos dar nombres y apellidos, ni revelar detalles precisos que podrían comprometer la privacidad de las personas involucradas, sí hemos recopilado algunos datos interesantes, fragmentos de información que nos permiten armar un rompecabezas fascinante. Se dice que la persona en cuestión es una mujer, de aproximadamente la misma edad que Engin, que trabaja en un campo completamente diferente al artístico. Podría ser una abogada, una ingeniera, una maestra, una doctora, las posibilidades son infinitas. Se dice que se conocieron a través de amigos en común, en una fiesta, en un evento benéfico, en un café, las circunstancias son un misterio. Y se dice que la conexión fue inmediata, que hubo un flechazo, que Cupido lanzó su flecha con precisión milimétrica.
Se dice que comparten intereses y valores similares, que les gusta leer, viajar, disfrutar de la naturaleza, ayudar a los demás. Se dice que ríen juntos, lloran juntos, sueñan juntos. Y se dice sobre todo que se aman profundamente con un amor sincero y desinteresado. Pero, ojo, también hay quienes aseguran con igual vehemencia que la persona en cuestión es un hombre. Y que la relación se mantiene en secreto por temor a la reacción del público, a la homofobia latente en ciertos sectores de la sociedad y a las posibles consecuencias en la carrera de Engin. En fin, hay rumores para todos los gustos. La prensa rosa es como un buffet libre de especulaciones. Lo cierto es que hasta que Engin Akyurek no confirme oficialmente la noticia, ya sea con un comunicado de prensa, una entrevista exclusiva o una simple foto en sus redes sociales, todo seguirá siendo una especulación, un juego de adivinanzas, un ejercicio de imaginación. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, analizando, teorizando y compartiendo con ustedes todas las novedades que vayan surgiendo, por pequeñas o insignificantes que parezcan. Y es que admitámoslo, nos encanta el chisme, nos encanta hablar de amor y nos encanta ver felices a nuestros famosos favoritos. Y si Engin Akyurek ha encontrado el amor, nos alegramos enormemente por él. Le deseamos toda la felicidad del mundo y que su relación sea duradera, sólida y llena de momentos inolvidables. Ahora, volviendo al tema de la imposibilidad de superar este amor, quiero aclarar algo importante para que no haya malentendidos ni interpretaciones erróneas. No estamos diciendo que las relaciones anteriores de Engin hayan sido menos valiosas o importantes. Cada relación es única, cada experiencia amorosa deja una huella imborrable en nuestro corazón y todas contribuyen a construir la persona que somos hoy. Simplemente creemos que esta nueva relación, si es que existe, podría ser diferente a todas las demás por las razones que ya hemos mencionado, la ausencia de fama, la búsqueda de autenticidad, la conexión a un nivel más profundo. Podría ser la oportunidad perfecta para que Engin viva un amor auténtico, sin presiones ni expectativas externas, un amor que lo haga sentir libre, feliz, completo y amado por quien realmente es. Y eso, amigos míos, es algo que no tiene precio. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a un nuevo amor en la vida de Engin Akyurek, un amor que, según se dice, es imposible de superar por ser genuino, auténtico y alejado del mundo del espectáculo. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta relación en la carrera del actor, las dificultades que podrían surgir y las oportunidades que se podrían abrir. Y hemos compartido con ustedes todos los datos, especulaciones y teorías que hemos podido recopilar, gracias a nuestras fuentes secretas y a nuestra intuición infalible. Pero, como siempre, la última palabra la tiene Engin. Esperemos que pronto nos confirme o desmienta la noticia, ya sea con un sí rotundo o con un silencio elocuente. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, admirando su profesionalismo y deseándole lo mejor en su vida personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis chismecitos y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias, para chismear a gusto, para reírse a carcajadas y para compartir sus opiniones con nosotros. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Engin Akyurek está realmente enamorado? ¿De quién creen que se trata? ¿Cómo creen que esta relación influiría en su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Les prometo que les traeré más chismes jugosos, exclusivas impactantes y vídeos divertidos que les alegrarán el día. Además, no se olviden de darle like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a que el canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartir es vivir, amigos míos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi adorada familia de la farándula. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, alegría y chismecitos. Adiós.